Eh, lo primero que les contaría es que el registro inmobiliario es un organismo público que forma parte de los cuadros de la administración pública provincial, donde se registran no solo lo que es la titularidad de dominio, o sea, a quién pertenece cada inmueble, sino también todas aquellas restricciones que se le pueden imponer al dominio. Es decir, si yo quiero embargar una propiedad, es ahí donde yo le tengo que dar publicidad. Digamos, es el organismo que nos va a entregar todo lo que es la publicidad, y si nosotros queremos saber sobre respecto, digamos, de un inmueble en particular, digamos, tiene que ver con el inmueble, no con las personas, digamos, es una registración que nosotros le llamamos registración real, porque está vinculada directamente con los inmuebles, con la cosa y no con las personas. Si bien va a tener importancia las personas, y digamos el objeto principal o digamos el objeto de esta registración va a girar en torno al inmueble, a la cosa. Este organismo, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener ahí? Nosotros, por ejemplo, vamos a tener todo lo que es el historial de los distintos propietarios que ha tenido un inmueble. Si nosotros queremos saber de quién es un inmueble hoy, también no, vamos a poder tener acceso a de quién ha sido el inmueble a lo largo, digamos, desde el primer momento de su registración hasta la fecha. ¿Sí? Vamos a saber si ese inmueble se encuentra afectado por alguna medida cautelar, por un embargo, por una anotación preventiva de litis, por una medida de no innovar, etc. Y además vamos a saber si las mismas, o por una hipoteca, por ejemplo, si las mismas ya se encuentran canceladas, porque eso también se da publicidad ahí. Este organismo es un organismo de alcance provincial y lo que nosotros llamamos público, es decir, cualquier persona que tenga un interés, en principio legítimo, o un interés, digamos, que sea justificable, puede acceder a esta información en el registro de la propiedad. Como ustedes, antes de, digamos, al principio estas registraciones se realizaban en libros, donde era más difícil encontrar algún tipo de información precisa, porque se anotaban sin ningún tipo de ordenamiento. Con la evolución del tiempo, eso estamos hablando del siglo, no del siglo pasado, sino del siglo XIX, cuando comienza, digamos, la registración en el registro de la propiedad. Con la evolución se dan, digamos, la provincia se da cuenta que necesita algún tipo de ordenamiento. Entonces lo que hace es provocar esta inscripción en los libros, seguía con el sistema de los libros, pero con algún tipo de orden, los va separando por departamentos, va dejando lugar como para que se inscriban, digamos, se pueda aplicar lo que se llama el tracto sucesivo en los inmuebles, es decir, que yo pueda saber que este inmueble que hoy es de Juan Pérez, mañana es de Pedro González, pasado es de José Díaz, digamos, saber cuál es la evolución de la propiedad del inmueble. Y bueno, y así va avanzando y cada vez se va de alguna manera organizando de tal, digamos, de tal modo que resulte más fácil el acceso del público a esa información. Hasta que en el año 70, en el año 68, en realidad en el 70 se pone en práctica, se dicta la ley 17.801, que es la ley que hoy, con algunas modificaciones, está vigente. Esta ley es la que determina la inscripción en lo que se llama la matrícula registral o folio real. Y ustedes, yo tengo por acá algunos, ya se los voy a enseñar. Este mismo que con algunas modificaciones ha ido, este, evolucionando, y cuando ustedes, no sé si lo pueden ver, avísenme si se ve bien. ¿Se ve? Este es un folio real de los viejos, de los antiguos, ¿sí? Hoy en día, por supuesto, ha evolucionado y tenemos lo que se llama el folio real electrónico, que es, digamos, mucho más avanzado, que es
digamos que tiene el mismo formato, es exactamente igual. Ya les voy a hacer que entren en la página de registro. Y que tiene lo que nosotros le decimos a este folio real o matrícula registral, que hay una por inmueble, es lo que nosotros decimos que resume toda la vida jurídica del inmueble. En él también convergen no solo los datos de titularidad de dominio, lo que es lo que nosotros llamamos títulos y medidas cautelares, sino también la información catastral del inmueble. Entonces, en él, digamos, podemos no solo consultar lo que es la información jurídica del inmueble, de quién es el titular, si el inmueble se encuentra afectado por alguna medida cautelar, digamos, todo lo que hace la vida jurídica del inmueble, sino también si cuáles son los datos catastrales del mismo, los de la Dirección General de Catastro de la provincia, no de la municipalidad, ¿sí? De la provincia. Estos datos catastrales son los que nos van a llevar, nosotros digamos vamos a poder, con los datos catastrales volcados en este inmueble, ver lo que es la realidad física del inmueble. Nosotros siempre hacemos esa distinción. Registro inmobiliario, realidad jurídica. Dirección General de Catastro, realidad física del inmueble. Es decir, todo lo que hace a lo que es la tributación del inmueble, todo la evaluación fiscal, la vigencia de los planos, que estamos hablando de planos de mensura o planos de propiedad horizontal, que tiene el inmueble, que se encuentran vigentes, esa información está en la Dirección General de Catastro y se vuelca en este folio real o matrícula registral, que es el que nos va a resumir toda la vida del inmueble. Ustedes cuando tengan que hacer, por ejemplo, aprobar un plano, les habrán explicado los arquitectos que una de las cosas que les pide la municipalidad para aprobarlos es un informe de dominio. Ese informe de dominio, que digamos, ustedes tienen que obtenerlo del registro de la propiedad, y es un trámite, digamos, que antes era presencial y desde la pandemia ese trámite es un trámite web, virtual, y bueno, hablando con la dirección del registro me cuentan que les ha gustado tanto como les ha funcionado esto, que en realidad no van a volver al trámite presencial. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos obtener? Cuando nosotros solicitamos un informe de dominio, que es el que ustedes tienen que presentar en la municipalidad digamos, para aprobar los planos, tienen que entrar a la página del registro de la propiedad. La página es www.mecon, es M-E-C-O-N, no N, .tuc, perdón, es sin el punto, mecontuc.gov.ar. Ustedes ingresan en esa página, que es de acceso público, tienen, digamos, hay diferentes opciones y hay una que les dice informes web. Ustedes van a ver que es de las primeras opciones. Y ahí les dan, cuando ustedes ingresan por ahí, una serie de opciones de cuál es el tipo de informe que nosotros queremos pedir. Lo que ustedes siempre tienen que pedir es el informe número 1, que es el informe de titularidad de dominio. Los otros informes son por ejemplo, para el IPB, que son específicos, donde solicitan saber si esa persona, para ingresar al Instituto Provincial de Vivienda, si tiene inmuebles o no, si tiene inmuebles no puede ingresar. Hay otros informes que son para saber el estado jurídico de las personas, es decir, si una persona se encuentra inhibida o no, ese tampoco les interesa. Bueno, y hay otra serie de informes que ustedes no son los que tienen que solicitar, sino el primero, que es el informe número 1, que es el de titularidad de dominio. Cuando ustedes ¿cómo les responden ese informe? Les responden simplemente mandándoles esto, que es no sé si se puede, chicas, no sé si se puede enviar un folio real para que lo vean. Ya lo tienen subido en la página de la materia. Bueno, perfecto. Bueno, si ustedes lo ven ahí, van a ver que este folio real está formado por distintos rubros, con un número específico, rubro 1, rubro 2, rubro 3. En el rubro 1 es donde tenemos el número de matrícula registral o folio real. Ese es un número para cada inmueble, como catastralmente es un padrón inmobiliario por inmueble. O sea, no puede haber dos matrículas que tengan el mismo número.
la matrícula registral o folio real está formado por una letra que nos va a indicar cuál es el departamento donde se encuentra ubicado el inmueble. Si ustedes tienen un listado, por ejemplo, este es de la letra T, significa que es del Tafí, no es Tafí del Valle. Registralmente, digamos, son diferentes los departamentos, porque son los antiguos departamentos, a lo que es catastralmente o a lo que es, digamos, los departamentos, digamos, lo que son la distribución de los votos, ¿sí? Para votar. No tiene nada que ver. Esto es un departamento catastral. Significa que este inmueble puede ser del viejo departamento Tafí, que abarcaba todo Tafí del Valle, Tafí Viejo y Yerba Buena. O sea, era un departamento gigante. Este en particular es de Yerba Buena. Después tienen el departamento A, que es Cruz Alta, la capital, que se divide en dos, zona norte y zona sur, o sea que tenemos la N y la S son de la capital, y así, por ejemplo, la X es de Trancas, y bueno, tienen cada departamento tiene, el AR es de Río Chico, cada departamento tiene su número, y además tiene su letra, y además tiene un número. Cuando nosotros hablamos de un número compuesto por número y letra, significa que estamos hablando de la matrícula registral o folio real. En el rubro 2 va la ubicación del inmueble. ¿Dónde está ubicado? Y ustedes van a ver que la ubicación que tenemos generalmente en el registro inmobiliario no es una ubicación precisa como lo es la de catastro o la de la municipalidad. Es una ubicación genérica porque en general es la ubicación del plano. Después tenemos en el rubro 3 la nomenclatura catastral, y esto es lo que nos vincula directamente con catastro. Y nosotros podemos saber que este inmueble que se encuentra inscrito en esta matrícula pertenece al que catastralmente se identifica de esta manera. Luego tenemos en el rubro 4 lo que es la descripción del inmueble. Cuando nosotros hablamos de descripción del inmueble, nunca hablamos de lo construido, sino del terreno. Solamente vamos a hablar de lo construido en el caso de la propiedad horizontal. En el caso de los inmuebles, digamos, lo que nosotros llamamos propiedad común, para diferenciarlo, nosotros hablamos de los profesionales del derecho. Nosotros, para diferenciar lo que es la propiedad horizontal, ¿ya les han dado propiedad horizontal? Ah. Para diferenciar lo que es la propiedad horizontal, que ya les van a dar los arquitectos, de lo que es la propiedad común, un lote de terreno común, decimos que en la propiedad común lo que tiene importancia es el terreno, en la propiedad horizontal lo que tiene importancia es lo construido. Después, cuando en el rubro 4 vamos a tener la descripción del inmueble con la referencia de dónde proviene esta descripción, es decir, proviene del plano de mensura aprobado en la Dirección General de Catastro con el número tal, y es lo que nos va a dar a su vez también la misma vinculación con catastro. Luego tenemos el antecedente de dominio, que el antecedente de dominio es un dato que es mínimo y que en realidad tiene más importancia que nada para lo que es los profesionales del derecho. Cuando nosotros queremos hacer un estudio de título, queremos saber de dónde proviene este folio, dónde estaba antes inscrito, así sea en mayor extensión o como sea. Entonces, este dato nos permite ir hacia atrás en las titularidades de dominio. Nosotros generalmente hacemos un estudio de título, que significa que estudiamos esta titularidad de dominio a ver si es legítima, si es buena. Nosotros queremos saber la bondad del título, entonces vamos 20 años hacia atrás. Y este dato es el que nos permite hacer eso. Y por último tienen el rubro 6, 7 y 8. El rubro 6 es el que les va a decir la titularidad de dominio. Ustedes, para saber quién es el propietario, tienen que ir al último asiento que esté en el rubro 6, que es esta columna de acá, ¿sí? En el rubro 7 van a tener lo que es todo lo que es las restricciones al dominio, si está embargado, si está hipotecado, si tiene un usufructo, si tiene una litis, una medida de renovar, etcétera, el inmueble. Es decir, si hay algo que restringe de alguna manera el dominio, que te está poniendo una alerta. Y en el rubro 8 van a tener todo lo que es levantamiento de esas medidas cautelares o de esos, digamos, de estas restricciones al dominio. Entonces van a saber así, ahí si están levantadas o no.
Entonces, para que ustedes tengan presente, lo que tienen que ver primero que nada es quién es el último inscripto en el último asiento del rubro 6, ¿sí? Que van a ver que dice titularidad de dominio. No es tan difícil de leer, lo que pasa es que, bueno, uno se tiene que acostumbrar. Otra cosa que es importante también, además de esta inscripción en el registro de la propiedad, de lo que es, digamos, todo lo que en legal ustedes ven mucho lo que es la registración, porque ven la propiedad horizontal que se inscribe de diferentes maneras, porque ven lo que es el usufructo, el derecho real de superficie, todos estos derechos reales, ¿se han visto derechos reales? ¿No? ¿Sí? Bueno, todos estos derechos reales indefectiblemente se inscriben, salvo la prenda que es para, digamos, para objetos, eh, para vehículos, ¿sí? Para el automotor, todos los demás derechos reales terminan en el registro de la propiedad indefectiblemente. Por eso es importante, digamos, el registro de la propiedad es el que nos va a dar a nosotros lo que es la publicidad vigente. Si nosotros, yo puedo decir, yo soy titular de dominio de un inmueble, si yo no figuro inscrito en el registro, no soy titular de dominio, ¿sí? Yo soy titular de dominio, si, digamos, vigente, soy titular de dominio, que de alguna manera válido, si yo me encuentro inscrito en el registro de la propiedad. Hay toda una serie de, ¿cómo les voy a decir? Hay una serie de situaciones donde yo puedo no estar inscrita, pero son las menos. En general, si yo figuro inscrita en el registro, soy titular de dominio. Y es el válido para realizar cualquier tipo de reforma, ya sea jurídica o física en el inmueble. Y es lo que a ustedes les va a dar la posibilidad de presentar los planos y de hacer las modificaciones o las construcciones o lo que sea que ustedes necesiten hacer en esa propiedad. No sé si quieren algo más, ¿no? Adriana, Malena, si quieren que veamos algo más, ¿no? No, simplemente definir el registro para el ejercicio profesional del arquitecto y bueno, y lo que tiene él que ante cada encomienda verificar. Escucho poco. Lo importante sería que los chicos entiendan la importancia del registro inmobiliario, además de la importancia que tiene por la publicidad que le da a los derechos reales, la importancia que tiene la registración de la situación jurídica de cada inmueble para el desempeño profesional. Sí, yo tengo aquí, si quieren les muestro, una escritura, que es lo que, yo soy escribana, es lo que nosotros hacemos. Esta escritura es una escritura de compra de una persona que ha venido a la escribanía y le ha comprado esta propiedad, ¿sí? Al titular de dominio. Si esta escritura no tiene la registración, que es ¿ven ese sellito? Sí. Si esta escritura no tiene esa registración, esa constancia de la registración, entonces esa escritura está como incompleta, donde me va a generar una serie de responsabilidades a mí, que soy el funcionario interviniente, el escribano, si yo no le inscribo en tiempo y forma conforme me dice la ley. Y va a traer como consecuencia que, por ejemplo, esta persona que compró, si yo no inscribo la escritura para que figure el real adquirente de la propiedad, el titular de dominio real, pueden ocurrir muchísimas cosas. Una de ellas es que lo pueden embargar al titular anterior, que en realidad ya no es el titular. ¿Me entienden? Y yo nunca puedo inscribir esa escritura porque tengo que levantar el embargo para poder inscribirla. O puede ocurrir, por supuesto que estamos hablando de una persona que no, digamos, esto no debe ocurrir, pero puede ocurrir que esta persona vuelva a vender el inmueble si yo no he inscrito el término, ¿me entienden? Y bueno, produce una estafa, por supuesto, pero ¿qué les quiero decir? Pueden ocurrir una serie de situaciones, la importancia del registro de la propiedad es el que nos va a dar el acceso a todas las personas, a todo el mundo, el acceso a la información, porque esa información es pública de quién es el propietario de cada inmueble, y a su vez el que me va a dar legitimidad a mí como propietario, como titular de dominio, para
hacer una reforma en la propiedad, por ejemplo, o para dividir el inmueble, o para someterlo a PH, o para hacer, digamos, aquella modificación que yo decida hacer, ¿sí? Y bueno, no sé qué más necesitan, estoy a disposición. ¿Alguna duda, chicos, del registro inmobiliario? Ahí les he pasado la página para que puedan entrar ustedes e investigar también la dirección que nos ha dado la escribana. Sí, ahí tengan presente que, digamos, hay distintos accesos de información a esta página. Está el acceso público, que es el que pueden tener ustedes y solicitar un informe. Está el acceso, que es un poco más restringido, que tienen los abogados. Y está el acceso que tenemos nosotros los escribanos, que es mucho más amplio. Por ahí, digamos, nosotros tenemos acceso hoy, yo puedo, como escribano, tengo un acceso que es mucho más, menos restringido, digamos así, digamos, mucho más amplio, y puedo saber de quién es cualquier propiedad, digamos. Lo que pasa es que se supone que los escribanos manejamos esa información con mucho cuidado. De todos modos, el Colegio de Arquitectos creo que también tiene un acceso como el de los corredores inmobiliarios y como el de los colegios de abogados, que es un acceso bastante amplio. Si no me equivoco, el Colegio de Arquitectos lo tiene. Sí. Bien, buenísimo. Escribana, Sí, se puede, una pregunta. Sí. En el momento he explicado que la mayor parte de los derechos reales, prácticamente todos, salvo la prenda, en principio terminan en el registro inmobiliario. Sí. En cuanto a las inhibiciones respecto de las personas, Sí. ¿a dónde se inscriben? O por ejemplo, el profesional puede buscar la información respecto al inmueble que podría no ser comercializable o estar con alguna dificultad por tener un embargo, pero podría ser respecto de la persona que haya alguna dificultad. Eso Sí. es, ¿en qué registro? Yo lo pregunto a nivel informativo. El registro de la propiedad de Tucumán, en Tucumán particularmente, el registro de la propiedad tiene dentro suyo dos registros. Es un registro de las personas y un registro, que es un registro de las personas que es muy sui generis, ya les explico, y el registro de la propiedad inmueble. Digamos, por un lado tenemos lo que es la inscripción de los inmuebles, y vos dijiste bien, para saber si puede comercializarse o no un inmueble, tenés el acceso a esa información, si está embargado, etcétera, etcétera. Y después tenemos el acceso a lo que es el registro de las personas, donde el que no tiene, lo que les quiero aclarar por ahí, uno no lo comenta porque no quiere que confunda. No tiene nada que ver con la inscripción de los inmuebles. Es como si dentro del registro inmobiliario hubiera otro registro, ¿sí? En este otro registro, que es un registro personal, se inscribe todo lo que es digamos, todo lo que es lo que nosotros llamamos registraciones personales, la División Federal de Bienes, los embargos de las acciones y derechos hereditarios, que son derechos personales, no reales, la cesión de derechos y acciones, la cesión de acciones y derechos hereditarios, digamos, todo lo que tiene que ver con las personas. También se inscribe en el registro inmobiliario, pero no como registro inmobiliario. Eso por ahí uno no habla de eso para que no confundan, ¿sí? Es como que dentro del registro de la propiedad hay otro registro, que es el registro de las personas. Ese está dentro del mismo registro de la propiedad, y ustedes cuando vean, por eso yo les sé que pueden pedir y solicitar diferentes tipos de informes. Uno de los informes que podemos solicitar es el de la inhibición de las personas, que podemos saber si la persona está inhibida o no a disponer de sus bienes, es decir, si tiene la libre disponibilidad o no de sus bienes. Pero ese registro se encuentra dentro del mismo registro inmobiliario. Escribana, y yo le pregunto, si alguien pide un informe de un inmueble determinado, que Sí. no tiene el inmueble en sí mismo un gravamen, Sí. pero la persona está personalmente inhibida, ese informe de dominio... Titular. ¿Cómo, perdón? La persona titular está inhibida. La persona titular, correcto. Si la persona está inhibida, ¿sale informado en el informe del inmueble? No, si yo no solicito, porque son dos registros separados. A los únicos que me sale informado a mí, a los escribanos. Pero porque así se solicita, ¿sí? Conforme a la ley. Pero si vos querés saber
Son dos informes separados, el informe de las personas y el informe del inmueble. Bien, y si es una, bueno, y si es una copropiedad, bueno, igual. Escúchame, Marta y escribana, eso es importante, sobre todo si nosotros como profesionales tenemos que asesorar la compra de un inmueble para que el comitente haga una obra. Lo que tienen que saber los chicos, me imagino, que si ese comitente tiene alguna inhibición, no puede sacar ningún bien de su patrimonio. Por lo tanto, esa persona, si le vende, no podría firmarle la escritura nunca. Por lo Así es, tanto, esa persona no podría nunca presentar planos a su nombre. así Así es. que eso es importante también que el profesional sepa, porque si no Digamos, jamás podría presentar planos ni conseguir permisos de construcción. sí, Así es. es un informe, por supuesto, es un informe que, digamos, si bien a ustedes no les solicitan para la aprobación de los planos, es un informe que una persona que va a comercializar una propiedad tiene que saber que sí o sí la tiene que solicitar porque, digamos, tiene un efecto que aún es mucho más, va más allá que el del embargo de la propiedad. Es, Claro, digamos, como más gravoso, de alguna manera, claro, porque es más difícil de levantar, etcétera, etcétera. claro, porque hay que ¿Sí? esperar ese levantamiento de inhibición para que esa escritura pueda inscribirse y pueda, es más, para que Puedo pueda ser el titular de la propiedad. Así es, así es. Bien, qué importante, es muy importante eso, así que muy Buena la atentos. pregunta. Sí, sí, sí. Sí, O sea que dentro del mismo registro figuran como separado el registro de la persona, o sea, de los titulares, sí. y el registro de la propiedad. Claro, son dos registros diferentes que funcionan dentro de un mismo, digamos, edificio, por decirlo de Bien, alguna manera. Y Y por escribana, perdón, yo le voy a agregar una pregunta más también, porque van a venir las clases subsiguientes respecto del fideicomiso y sí. las modalidades de inscripción de los fideicomisos, respecto si eso se inscribe también en el registro inmobiliario o van en un registro aparte. Ahí hay una confusión, porque bueno, nosotros tenemos como el registro inmobiliario, como inmueble, siempre, digamos, lo principal en la cabeza. Los fideicomisos, como de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación, se inscriben en el registro público de comercio o inspección de personas jurídicas, depende cuál es el instituto, digamos, que existe en cada provincia. Siempre que nosotros hablamos de todo lo que es registración, siempre es provincial, es, digamos, de jurisdicción provincial. Puede el Código Civil y Comercial de la Nación, que es una ley madre, que es nacional, disponer que se lleve a cabo, pero sí o sí debe llevarse a cabo dentro de la jurisdicción provincial y de alguna manera, digamos, reglamentarse de acuerdo a la jurisdicción provincial. Los fideicomisos se inscriben en el Registro Público de Comercio y Dirección de Personas Jurídicas que en nuestra provincia se encuentran unidas con un solo organismo, que queda en la calle 24 de septiembre al lado del Carrefour, para ubicarlo. Lo que se inscribe en el registro de la propiedad o en el registro inmobiliario respecto de los fideicomisos, cuando hay una transferencia de dominio fiduciario, porque el fideicomiso puede tener como objeto un inmueble, puede tener como objeto otros bienes que no sean inmuebles, nunca va a llegar al registro de la propiedad. Si tiene como objeto un inmueble, sí va a llegar al registro de la propiedad sin ningún lugar a duda. Por ahí el fideicomiso que a ustedes les interesa es el que tiene por objeto un inmueble. Pero existen muchísimos tipos de fideicomisos sobre diferentes, digamos, objetos. Uno que tenga por objeto, no sé, la producción agrícola de una finca o de un conjunto de fincas, no va a llegar al registro de la propiedad, ¿sí? Pero en el caso que a ustedes les interesa, sí. Pero lo que se inscribe no es el fideicomiso, sino esa transferencia de dominio fiduciario que se hace del fiduciante al fiduciario, ¿sí? No el fideicomiso. El fideicomiso se inscribe en el Registro Público de Comercio, Dirección de Personas Jurídicas. O sea que lo que va a aparecer ahí en la ficha del registro inmobiliario va a ser el propietario fiduciario. Exactamente, no el fideicomiso. El Bien, fiduciario va a ser el el titular. propietario, exactamente. Sí. Bien. No sé si el Muchas licenciado gracias, tiene más. escribana. Muchas gracias. Por favor, por favor. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda.
¿Todo bien? Bien. Bueno, ya saben, me pueden citar cuando quieran. Para mí es un placer. ¿No? Bueno, ya te vamos a volver a convocar, Marta, que son muy importantes para la cátedra nuestra, como Y por ahí siempre. es más difícil hacerlo así virtual porque ustedes saben que a nosotros nos gusta escribir en el pizarrón, mostrar, pero bueno, es más difícil. Espero que los virtual lo entiendan. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Un placer tener. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahora continuamos con la clase continuamos con el condominio, chicos, y la clase la va a dar la arquitecta Flores, que es hermana de la escribana Flores. Y la arquitecta Malena Flores hoy va a continuar, hoy terminamos con el tema de, no terminamos, hoy damos el ejercicio de medianería, ¿bien? Y repasamos todo el tema de medianería que hemos estado viendo, y el jueves que viene, propiedad horizontal y propiedad horizontal especial, que son los conjuntos inmobiliarios. Bueno, ahí se ve. No, no se ve nada. Ahí se está viendo. Ahí se ve. Sí, ahí sí. Bueno, vamos a empezar con el tema este de la liquidación de la medianería, que tiene que ver con la clase de la arquitecta de la Vega de medianería. Vamos a volver a repasar conceptos que nos van a servir para hacer este tema de la liquidación de la medianería, que es lo que van a hacer en el trabajo práctico. Acá se van a empezar como a mezclar muchas cosas, que era lo que les decíamos la clase pasada, y que un poco es lógico que a veces les cueste, es el práctico que más les cuesta hacer, porque ahora lo vamos a explicar y van a creer que lo entienden. Y cuando van al caso específico del ejemplo que tiene cada grupo, ahí empieza la complicación. Así que la idea es hoy que podamos explicarles, que ustedes puedan sacarse las dudas y preguntar todo lo que necesiten. Todas las veces que sea necesario volver a explicar, lo vamos a volver a explicar. Bueno, la medianería es el condominio de indivisión forzosa, como ya vieron en la clase de la arquitecta de la Vega, que versa sobre los elementos comunes que separan a dos o más propiedades. ¿Se acuerdan que el condominio es cuando existe un sujeto, un objeto, y hay pluralidad de un objeto y pluralidad de sujetos? Es decir, una cosa tiene varios dueños, y en el caso de la medianería no se puede dividir. ¿Por qué? Porque está dentro. Habíamos visto que la medianería, una de las características, una es divisible y otra es la medianería, que es indivisible, y en el caso de la medianería es con indivisión forzosa. ¿Por qué decíamos que la medianería es un condominio de indivisión forzosa? Porque digamos, los condóminos, es decir, los dueños, no pueden pedir la división de la cosa, porque al dividirse la cosa pierde la esencia. Es decir, la medianera es de las dos propiedades, no la puedo dividir. En la definición de la indivisión forzosa habíamos visto que existe indivisión forzosa cuando el condominio recae sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso común de dos o más heredades que pertenecen a diversos propietarios. Mientras subsiste la afectación, ninguno de los dos condóminos puede pedir la división, que es el mismo caso que pasa en la propiedad horizontal, que algo ya les ha contado la arquitecta de la Vega, que la vamos a ver en profundidad el jueves. Es decir, que la cosa, en este caso la medianería,
no se puede dividir. ¿Por qué? Porque afectaría, digamos, el principio de esa cosa, la esencia de esa cosa. Bueno, vamos también a recordar cuál es la clasificación de los muros. Habíamos visto que los muros medianeros se clasificaban desde el punto de vista físico en encaballados y contiguos. El muro encaballado era el muro en donde el eje del muro coincide con el eje separativo de las propiedades. El muro contiguo es aquel muro en donde el eje separativo de las propiedades coincidía con con uno de los bordes del muro. Es decir, el muro está construido totalmente en el terreno de uno de los vecinos. Desde el punto de vista jurídico, teníamos que el muro puede ser medianero o privativo. ¿Cuándo era medianero? Cuando le pertenece a los dos. Cuando los dos de común acuerdo lo pagaron, o cuando por alguna causa de la que les ha contado la arquitecta, los modos de constitución de la medianería puede constituirse medianero o porque lo pague, o por prescripción, o por abandono, etc. Y el muro era privativo cuando lo ha hecho una de las dos partes. Otros tipos de muros que teníamos el muro de cerramiento, el muro de cerramiento forzoso, el muro de elevación y el muro enterrado. Vamos a repasar otro concepto fundamental para la liquidación, que es ¿qué era ese cerramiento forzoso? ¿Cuáles eran esas características? Habíamos visto que el cerramiento forzoso podía ser encaballado o contiguo, tenía que ser estable y aislante, aproximadamente lo vamos a considerar de 30 centímetros, con una altura de 3 metros. Esas son las características del cerramiento forzoso. ¿Qué era el cerramiento forzoso? El cerramiento forzoso, digamos, al primero que cierra un lote, la ley lo faculta a hacer ese cerramiento y hacerlo encaballado, es decir, invadir 15 centímetros al vecino y 15 centímetros sobre el propio terreno, y hacerlo con estas características, de 3 metros de altura, de 30 centímetros, y lo puedo hacer encaballado o continuo. Y la ley va a suponer que el vecino le debe desde el momento que se construyó ese muro. Volviendo a otro concepto importante que tenemos que repasar, es el tema de la prescripción. ¿Qué era la prescripción? Acá dice, es el instituto jurídico por el cual, por el transcurso del tiempo, produce el efecto de liberarme de obligación de pagar o me convierte en propietario del muro medianero. Es decir, que por el simple hecho de que pasa el tiempo y hay inacción del dueño en reclamar lo que le pertenece, la ley supone, digamos, va a premiar a la otra persona que va a adquirir por prescripción. Ese modo de adquirir por prescripción tiene que darse, digamos, en un tiempo que no sea cortado por alguna, por ejemplo, carta documento intimando al pago. Es decir, que no se puede interrumpir ese tiempo. Hay dos tipos de prescripciones. Tenemos la prescripción liberatoria y la prescripción adquisitiva. La prescripción liberatoria es la que me liberaba de la obligación de pagar, pero no me convertía en propietario, mientras que la prescripción adquisitiva es la que, como su nombre lo indica, me va a hacer adquirir derechos. La prescripción liberatoria se va a producir a los 5 años y la prescripción adquisitiva a los 20. Cuando hablamos de la prescripción liberatoria,
vemos en el cuadro que tenemos, por un lado, el cerramiento forzoso y por otro lado, el muro de elevación o enterrado. Cuando habíamos visto el concepto del cerramiento forzoso, habíamos dicho que el vecino que construye el muro está facultado a cobrarle al vecino desde el momento de la construcción del muro. Por eso la prescripción liberatoria para el cerramiento forzoso va a correr a partir de que se construye ese muro. En cambio, para obtener, digamos, la prescripción liberatoria en el muro de elevación o enterrado, vamos a necesitar 5 años de uso efectivo de ese sector que está por arriba de los 3 metros o hacia abajo enterrado. Y por otro lado tenemos la prescripción adquisitiva que se va a producir a los 20 años, siempre a partir del uso efectivo. Bueno, con respecto a los conceptos estos que hemos repasado, que nos sirven para empezar a hacer el práctico, me imagino que no tienen dudas, porque ahí ahora tenemos que empezar a hacer lo que se llama la liquidación de la medianería. Bueno, para hacer la liquidación de la medianería, lo primero que necesitamos es determinar la superficie a liquidar. Y esto es lo más importante. Significa que yo tengo que hacer un análisis, un estudio de la medianería para ver si existen prescripciones, si no, qué parte debo, de qué parte me liberé de pagar. Digamos, determinar ese polígono de superficie a liquidar es lo más importante. Lo demás es un mecanismo que es bastante sencillo, pero en esto es en lo que se equivocan siempre. Para determinar la superficie que tengo que liquidar, tengo que tener en cuenta una serie de datos. La edad del muro, es decir, desde cuándo se construyó ese muro, cuál es la edad que tiene ese muro, cuál es el uso que tiene ese muro por parte del vecino, desde cuándo el vecino está apoyando, está usando. Usar el muro, como habíamos visto en las clases anteriores, no es solamente apoyar una construcción. Usar el muro, uso el muro cuando paso cañerías, uso el muro cuando hago un asador, uso el muro cuando apoyo una pérgola. Todo eso es usar el muro, no solamente apoyar una construcción. Ese es un concepto que tiene que quedar claro. Otra cosa importante es saber cuál es la condición física. ¿El muro es encaballado o es contiguo? ¿Cuál es la condición jurídica de ese muro? ¿Ese muro es medianero? ¿Fue hecho entre los dos? ¿O es privativo de uno de los condóminos? Otro tema que tengo que tener en cuenta es cuál de los vecinos construye primero el muro y cuál vecino se apoya. En el caso, por ejemplo, del práctico que van a hacer ustedes, que tienen un edificio en altura, tengo que determinar, digamos, ahora van a hacer un ejemplo, pero en la realidad tengo que hacer un estudio y determinar, de acuerdo a digamos, las características que tiene el muro, me daré cuenta, o estudiando, digamos, la historia, digamos, de esa medianera, cuál es el vecino que vino primero y construyó y quién vino después y se apoyó. Y otro tema que tengo que tener en cuenta es el estado de conservación del muro. Con todos esos datos voy a determinar el valor a pagar. Para determinar el valor a pagar, tengo que irme al cuadrito de las prescripciones, que ya lo hemos visto y que es fundamental en este tema de la liquidación de medianería. Entonces, hago un análisis de la prescripción de acuerdo a la edad que tiene el muro y de acuerdo al uso que tiene el muro. Me fijo si existe algún tipo de prescripción y en base de eso voy a determinar el polígono de superficie a liquidar. Ahí voy a liquidar, digamos, hago el análisis, como decía, de las prescripciones y determino cuál es el sector de muro que debo liquidar, de qué me liberé y qué es lo que voy a pagar. Luego hago lo que se llama el cómputo métrico,
que en economía ustedes ya lo hicieron. En el caso del muro, el de la medianera, van a tener que tener en cuenta los ítems de cimiento, mampostería bajo capa, capa aisladora, mampostería sobre capa y revoque. El otro día hablaban que si el muro, por ejemplo, estuviera revestido en porcelanato, eso no iría dentro del cómputo métrico. Luego voy a aplicar lo que se llama la depreciación. ¿Por qué? Porque el valor que yo saqué, ese polígono de superficie que yo, de acuerdo a todo este análisis que vengo haciendo, de prescripciones y etcétera, determino, digamos, la superficie a liquidar. ¿Qué pasa con eso? Eso es lo que es digamos, lo que cuesta el muro hoy. Yo necesito saber, por el paso del tiempo que tuvo, cuál es el valor real que tiene ese muro. Por eso es que tengo que aplicar lo que se llama el método de depreciación. Este método de la depreciación lo que va a hacer justamente es sacarle el valor por el paso del tiempo y voy a obtener lo que se llama el valor actual. Para hacer eso voy a usar una ecuación con un coeficiente K que lo voy a sacar de la tabla de Rossi-Heydeck, y es un coeficiente que tiene dos variables, el estado de conservación del muro y la antigüedad. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Empiezo haciendo un presupuesto. El presupuesto lo saco una vez que ya he hecho, digamos, el análisis anterior de los ítems correspondientes. Saco un presupuesto multiplicando por el precio de cada uno de los ítems y voy a obtener un presupuesto. Ese presupuesto es lo que llamamos el valor de reposición, que era lo que les decía anteriormente. Ese presupuesto es lo que cuesta hoy hacer ese sector de muro que estoy debiendo. Pero ese sector de muro que estoy debiendo tiene un tiempo, tiene un uso, tiene un desgaste, tiene un deterioro, que se lo tengo que sacar. Entonces hago el siguiente paso, que es lo que se llama el valor residual, que es un 10% del valor de reposición. Eso se considera, ese 10% del valor de reposición, si yo demuelo y vendo, digamos, los escombros. Eso sería el 10% del valor. Ese valor lo quito. Luego hago lo que se llama valor nuevo depreciado, que es el valor de reposición menos el valor residual. Luego hago la depreciación, que es ese valor nuevo depreciado por el coeficiente K, que es un coeficiente que está en porcentaje, sobre 100. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, profe. Porque la verdad que es horrible no verlos, no escucharlos. Bueno, para sacar ese coeficiente K voy a entrar a la tabla esta, que creo yo que de economía la conocen, que es la tabla de Rossi-Heydeck, que es una tabla de doble entrada. Tengo que entrar con el estado de conservación, que va de 1 a 5, que está acá, en la parte superior. Acá tengo, por ejemplo, el estado 1 es el nuevo o muy bueno, el estado 2 es una conservación, bueno, va bajando hasta que llega al estado 5, que es un estado de demolición. Es decir, voy a determinar, digamos, cuál es el estado de conservación que tiene mi muro. Es un estado que está en un muro que está en muy buen estado, es un muro que necesita reparaciones, etcétera, y lo voy a clasificar, digamos, de 1 a 5. Y por otro lado, hacia la margen izquierda, voy a entrar con la edad porcentual del muro. Ay, Dios.
la edad porcentual del muro. Voy a tener en cuenta que 80 años es el 100% de la vida útil del muro. Por lo tanto, si mi muro, por ejemplo, tiene 12 años va a ser un X% de vida útil del muro. Con ese X% voy a entrar a la tabla y voy a sacar mi coeficiente K, que es el que está en el rojo, que es el que yo tengo que llevar a la fórmula que habíamos visto anteriormente. Lo tengo que poner en la fórmula para sacar la depreciación. Una vez que saco la depreciación, voy a hacer lo que se llama el valor final. Ese valor final va a ser igual al valor de reposición, que es el valor del presupuesto, es decir, el primero, ese valor que es irreal, y le voy a restar la depreciación para quitarle el paso del tiempo y el deterioro que tiene el muro. Luego voy a hacer lo que se llama el valor actual, que es ese valor final dividido en dos. ¿Por qué? Porque cada una de las partes paga la mitad del muro. Eso sí, el muro... Arquitecta, disculpe, ¿podría volver a la fórmula? ¿A cuál? No entendí, o sea, ¿qué se hace con el coeficiente K? Por eso preguntaba si lo podía repetir, por favor. Perdón, ¿a dónde? ¿Acá? Sí. A la de depreciación. La depreciación es el valor nuevo depreciado por el coeficiente ese que saco el coeficiente K que sale de la Rossi-Heideck sobre 100. Perdón, no veía por el cartelito. Ay, sí. ¿Cómo hago acá? ¿Ocultar? Sí. Ahí está. Gracias. Bueno, en el punto 6 que hablábamos que saco el valor actual, que es ese valor final sobre 2, porque son 2 condóminos que pagan la mitad cada uno, es el muro fuese encaballado. Si el muro fuese contiguo, debo sumar también la franja de terreno. ¿Cómo haré eso? Los 0,15 por la longitud que tenga la superficie a liquidar, por lo que cuesta el metro cuadrado en la zona donde está ubicado el lote. Y luego hago el contrato de medianería. El contrato de medianería, ustedes pueden, es un contrato que tiene total libertad de forma, ustedes pueden buscar el que quieran, este es un simple ejemplo, pero en este contrato tienen que figurar las partes, que son las que hacen este contrato de medianería, las características, los datos de las partes, las características del muro. Se debe adjuntar la liquidación de medianería, a donde dirá qué sector de muro es el que paga el vecino al otro y por lo tanto se transforma en medianero el muro. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque todos estos movimientos en las medianeras, que era un poco lo que ya les comentó la arquitecta de La Vega, va a hacer que, digamos, la mensura del lote vaya cambiando. Porque 15 centímetros, por ejemplo, de una medianera y 15 centímetros del otro lado son 30 centímetros. Más o menos que puede tener el lote. Incluso, ustedes verán que el eje ese se va a ir quebrando, porque en cada sector de la medianera pueden ir pasando distintas cosas. Puedo ir haciendo abandono, puedo comprar, puedo abdicar, etc. Entonces, todos esos movimientos en las medianeras van a ir haciendo cambiar nada más ni nada menos que las medidas del lote. Entonces se deberá hacer una nueva mensura para corregir, digamos, esas nuevas medidas. Bueno, hasta acá, digamos, todo lo que sería como la parte más fácil. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos en la realidad, todo esto que hemos estado hablando. Ustedes tienen que hacer un ejemplo en donde van a utilizar el edificio en altura que cada uno de los grupos tiene. Entonces van a hacer el corte longitudinal del edificio en altura y lo van a superponer con un perfil que ustedes van a inventar
de cada uno de los dos vecinos, de cada uno de los vecinos que tenga el lote donde está el edificio. Y también ustedes van a poner los datos que quieran. ¿Qué tipo de muro es? ¿Es un muro encaballado? ¿Es un muro contiguo? Eso sería desde el punto de vista físico, desde el punto de vista jurídico, ¿es privativo de A, privativo de B? Bueno, eso van a dar como datos. Otro dato importante, ¿quién construye y quién se apoya? Que es lo que ya hemos hablado recién. Para hacer el ejemplo vamos a considerar los datos que yo he puesto acá. Vamos a considerar que el muro es un muro encaballado, que es privativo de A. ¿Qué significa que es privativo de A? Que construyó A y después B viene y se apoya. Y vamos a empezar a hacer los distintos ejemplos. El primer caso sería un muro que tiene 4 años de edad y 2 años de uso. Entonces ahí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Inmediatamente me tengo que ir, ¿a dónde? Me tengo que ir a ver en el cuadrito de las prescripciones y volver acá. Tengo que volver acá y volver a recordar cómo era. Entonces, si yo tengo un muro que tiene 4 años de edad, me fijo acá que para la prescripción liberatoria necesito 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que acá, en el ejemplo que estamos viendo, no hay ningún tipo de prescripción, porque tengo 4 años. Entonces, ¿qué debe pagar, en este caso, el vecino B al vecino A? Debe pagar todo el cerramiento forzoso, que es hasta los 3 metros, más el metro de cimiento, más el muro de elevación que está por arriba del cerramiento forzoso. Está marcado en color gris. En color gris está marcado qué es lo que, de acuerdo a los datos de este ejemplo, le debe el vecino B al vecino A. Eso es determinar el polígono de superficie. Por eso yo, cuando empecé a explicar, y les hablaba del punto número 1, donde yo determino la superficie a liquidar, es la parte más importante del práctico, porque si yo liquido mal esto, si yo determino mal esta superficie, todo lo que viene después, la depreciación, bla, 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 no tiene sentido, porque estoy haciendo números sobre una superficie que está mal liquidada. Bueno, pasemos al caso número 2, en donde tengo una edad de 7 años y un uso de 3 años. Vuelvo a la tablita, o la tengo al lado y me fijo, acá ¿qué hay? Una edad de 7 años. ¿Qué quiere decir? Que pasaron 5 años desde la construcción del muro. ¿Hay prescripción? Sí, hay prescripción. Hay prescripción liberatoria para el cerramiento forzoso. Es decir, me voy a liberar de pagar hasta los 3 metros y el 1 del cimiento. O sea, todo esto que está acá, ya me liberé de pagar. Pero como hay un uso de 3 años, no me liberé todavía de pagar la elevación. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que pagar? Todo el polígono que está en gris, que es el muro de elevación que está por arriba del cerramiento forzoso. Vayamos a otro ejemplo. El caso 3, en donde tengo una edad de 8 años y un uso de 6 años. Vuelvo a la tabla y me fijo. ¿Qué pasa aquí? Acá primero tengo 8 años de construcción. ¿Eso de qué me libera? Cerramiento forzoso. Ya hay una prescripción liberatoria para el cerramiento forzoso. Pero además, tengo 6 años, hace 6 años que el señor B está usando. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Hay una prescripción liberatoria para el muro elevado. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el señor B ya no le debe tampoco la elevación. La elevación, digamos, ese sector del muro en elevación se ha convertido en medianero por prescripción liberatoria. Es decir, que en este caso número 3 no debo pagar nada. Ahora, me olvidé de marcar en cada uno de los ejemplos, y lo habrán visto, que tengo marcados todos los muros
que son privativos de cada una de las partes. En el caso 1, por ejemplo, todo el sector este es privativo del señor B, los otros sectores del señor A, etc. En el caso número 3, que es el que acabábamos de ver, hablábamos en los datos que hemos dado para hacer este ejemplo que el muro es un muro encaballado. Entonces, en el caso del muro encaballado, terminaría perfectamente ahí. Ahora, si el muro fuese contiguo, todavía tenemos que pagar la franja de terreno. ¿Por qué? Porque la prescripción liberatoria me libera de la obligación de pagar, pero todavía no me convierte en propietario. ¿Entendido eso? En el caso 4, voy a tener una edad de 25 años y un uso de 21 años. Vuelvo al cuadro de prescripciones y me fijo. Y digo, a ver, acá hay 21 años de uso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ya una prescripción adquisitiva. El muro se transforma en medianero por prescripción adquisitiva. Es decir, que no debo pagar nada. Todo el sector este que está en amarillo, digamos, sería todo el sector que ya no debo pagar. Y esto analizamos con un muro encaballado. Volvamos a poner el caso de que el muro sea contiguo, ahí sí se va a producir un corrimiento del eje medianero. ¿Por qué? Porque voy a adquirir también el sector de muro donde está apoyado, el sector de terreno donde está apoyado el muro. Y se deberá hacer, como decíamos antes, una modificación catastral porque el terreno cambia de medidas. Porque por prescripción adquisitiva, el señor B no solo se ha liberado de la obligación de pagar, sino que adquirió los derechos de medianería. Por eso, en el caso, eso se lo ve, digamos, bien clarito con el muro es contiguo, cómo hay un corrimiento del eje. Bueno, esos serían todos los casos, y ustedes tienen que elegir para hacer en el práctico. ¿Hay alguna duda? Arquitecta, de los casos que usted ha dado de estos, nosotros tenemos que hacerlo o nosotros nos inventamos nuestros casos. No, ustedes tienen que inventar un caso. Esto es un ejemplo para que ustedes entiendan cómo tienen que encarar el práctico, cómo tienen que dibujar, porque aunque les parezca mentira, dibujan mal. Nos dibujan espantosamente mal en la medianería. Así como yo les he dado, es como ustedes tienen que hacerlo en el práctico. Tienen que superponer el corte longitudinal de los dos vecinos y hacer el análisis de las prescripciones, etc. Bien, gracias. ¿Entienden bien? ¿No tienen dudas? ¿El corte sería el perfil del edificio nada más? ¿Cómo? ¿El corte del edificio sería el perfil? Claro, en este caso el corte del edificio es el que está en color turquesa. Sí. Que viene. Hagan así, hagan con un color uno de los perfiles y con otro color el otro perfil, marquen el cerramiento forzoso, marquen los cimientos para poder interpretar qué es lo que están liquidando. Bien, gracias. A ver, chicos, ¿me escuchan? Sí. Están dormidos. Claro. Sí, bueno, atiendan. Lo que la arquitecta les muestra, ¿sí?, que nosotros le llamamos como si fuese un corte, es el perfil que tendría el edificio de ustedes y lo que van a inventar de alguna manera, por ponerle un nombre, es el perfil de las medianeras que van a tener a ambos lados. O sea, si ustedes hicieran un esquema en planta, ¿sí?, van a tener, por decirle,
un perfil a la derecha y un perfil a la izquierda. ¿Sí? Entonces, la perfilería del edificio es del edificio, por ejemplo, que ustedes tienen. Y los otros perfiles van a decir de una casa existente, o puede ser también de un lado una casa, del otro lado también puede haber un edificio. Para que puedan hacer la práctica, valga la redundancia, de este trabajo práctico. ¿Sí? Chicos, no vamos a recibir prácticos que sean casi iguales al ejemplo que acabo de dar, ¿no? Porque esa es otra que hacen. Traten ustedes de hacer, primero hagan la silueta del edificio del ejemplo de cada uno. Eso hace que sea distinto cada práctico de otro. O sea, no se pueden copiar, todos los gráficos van a ser distintos. Y por otro lado, inventen, digamos, nosotros le llamamos vecino A y vecino B, tienen que hacer con los dos vecinos. Inventen una silueta para uno de los vecinos y otra silueta para el otro vecino. Y otra cosa que también hacen, que es muy gracioso, siempre ponen que tienen prescripción adquisitiva, todo, para no hacer ningún ejemplo. Vayan jugando con los años, vayan jugando con el uso, para que ustedes practiquen, porque la idea es que aprendan a liquidar la medianería, que como decía al principio, es lo más, digamos, lo más difícil. ¿Por qué? Porque se cruzan muchos conceptos. Entonces tienen que entender los conceptos para después poderlos volcar a la práctica. Ahí es donde viene el problema. Entonces, traten ustedes de hacer el ejercicio para ver si entienden realmente el tema, no busquen la fácil, está todo prescrito, entonces entregan así, sin nada, no. A ver, vayan, cambien, ya a través de los años sabemos que este práctico, nadie lo aprueba la primera vez que lo entrega, porque aunque parezca fácil, no es fácil. Vuelvo a insistir en eso. Profe, una consulta, ¿y cuándo se entrega este trabajo práctico? El trabajo práctico de medianería, ¿para cuándo, Roberto? Porque después tienen el de pH y el de código. Ya lo pueden empezar a hacer, hoy es para el martes que viene, le demos. ¿Y se entrega junto con el de planeamiento, el de código de planeamiento y derecho real o no? No, tienen el práctico 1, es el práctico que ya han entregado de la encomienda profesional. El práctico 2 es el de código de planeamiento urbano, que todavía no tuvieron la clase. El práctico 3 es el de condominio, lo que pasa es que el de código es de dominio en realidad. Y ahora viene el de condominio, que es el de medianería, y después tienen también pH y conjuntos inmobiliarios. Entonces, el de medianería vayan haciéndolo, vayan avanzando y cualquier cosa consulten. Bueno, muchas gracias. Por nada. A ver, chicos, hay una cuestión también que quiero pedirles para que se comiencen a ordenar. Cuando nosotros le decimos el trabajo práctico se entrega tal día, ¿sí? Entendemos todos los problemas que puede haber en este momento por conectividad, por algo, pero el trabajo práctico, si se entrega, por ejemplo, el anterior, el día martes 13, se entrega el día martes 13. No se entrega el día jueves 16 o el 17 o cualquier día. Yo estuve chequeando todas las entregas de trabajos prácticos. Hay algunos que sí, he puesto mal el mail, me rechazó. Hay una forma muy simple. Cuando ustedes mandan, reenvíense el práctico, ustedes van a saber si lo hemos recibido o no. ¿Sí? Eso por un lado. Punto 2. De todos los grupos, hay un solo grupo que no entregó y quería chequear, ¿sí? Para darle también la posibilidad, que es el grupo número 4, ¿sí? No entregó el trabajo práctico. Quiero saber si está alguno de García Contreras, Gómez, González, Herrera o Roca Ferreira. Es el grupo número 4 de la arquitecta Flores. Bueno, no hay ya lo vemos después.
Sí, arquitecto, acá estamos. Sí, arquitecto, sí estamos. Chicos, no mandaron el práctico. Cheque. Roberto, me parece que... No, está bien, era tan solo para aclarar, o sea, de acá en más, ya vamos a ir chequeando. Bien, escuchen, chicos. Otra cuestión, ya le vamos a devolver los prácticos corregidos. Pero hay una cosita que sí, yo estuve abriendo la máquina de los prácticos, viendo, ¿sí? Y quiero hacerles algunos hincapié en las órdenes de trabajo. A ver, nosotros les hemos pedido que cada uno haga una orden de trabajo, pero justamente el pedido fue que no hagan exactamente la misma orden de trabajo los 4 integrantes del grupo, ¿sí? También pueden tener que el monto haya sido el mismo. Entonces, cada cual liquidaba, pero cada cual puede cobrar, recuerden, que al estar esto liberado, pueden cobrar lo que ustedes quieran. Ahora, yo trato de llevarlos por ahí un poquito a la realidad. Hay algunos que ponían, bueno, lo que valía la encomienda, ¿sí? Y han puesto en la orden de trabajo, que de anticipo le tenían que dar 1.000.000 pesos. Quiero ubicarlo en la realidad, ¿sí? ¿Ustedes creen que antes de empezar a hacer el diseño de un edificio, alguien le va a pagar 1.000.000 pesos? Se lo dejo ahí como con un signo de interrogante. Entonces es llevarlo un poquito más a la realidad. A lo mejor yo pida 200.000 pesos de anticipo y de ahí lo voy pactando, ¿sí? Para llevarlo, o sea, la idea de que en estos prácticos sea lo más cercano a la vida de profesionales que van a tener ustedes. Eso es una pequeña cosa. Otra parte, las órdenes de trabajo, chicos, tienen que estar firmadas por el comitente, ¿sí? Y por el profesional. Un contrato que no tenga firmas carece de validez. Hace rato Germán estaba preguntando con respecto justamente a las firmas. A ver, en primer lugar, un contrato tiene validez cuando tiene firmas. Después que haya que refrendar esas firmas, por decir, el contrato, la orden de trabajo la pasamos por el colegio, ¿sí? Hay veces que hay que llevarlo a la dirección de renta para sellarlo al contrato, etcétera, etcétera. En primer lugar, siempre tiene que estar el consentimiento de las partes y el consentimiento se rubrica con la firma. En el caso de que sea una SRL, una SA, va a firmar el apoderado, el gerente, quien sea, siempre va a firmar alguien en representación de, por ejemplo, si el comitente de un fideicomiso, alguien va a representar al fideicomiso para que firme, ¿sí? Y en la misma, perdón, en la misma orden de trabajo, si bien a lo mejor ustedes no tenían algunos datos, la idea, chicos, es que a esa orden de trabajo la llenen de manera completa. O sea, tiene que estar la fecha, dónde se firmó, todos los datos, circunscripción, circuito, manzana, para que sea una práctica lo más cercana a la realidad. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, en las devoluciones que le vamos a hacer, le vamos a pedir que corrijan esas pequeñas cosas, porque eso es lo importante. Yo hago una orden de trabajo, chicos, que no tiene firma o no tiene fecha y lugar, carece de validez, ¿sí? Y ustedes piensen también, nosotros lo que queremos ahí es que practiquen, más allá de llenarla la orden de trabajo, es que también puedan practicar cómo van a cobrar esa encomienda. Y la encomienda muchas veces no es clara, ¿sí? No es clara cuando yo estoy obviando, ¿sí? Cosas. Cuando yo quiero cobrar algo, le tengo que poner tiempo, que es fundamental. Si yo digo que voy a cobrar por el proyecto 1.000.000 pesos, pero no digo cuándo ni cómo, el cuándo y el cómo es fundamental. Y esto ya también se lo transmitimos desde nuestra experiencia que tenemos como profesionales
que ejercemos la profesión de arquitecto. Si yo no digo, y difícilmente pueda cobrarlo. Si yo no he puesto cuando cobro el proyecto, el comité me puede decir, bueno, yo te lo voy a pagar de acá a 10 años. Porque no dice la orden. Entonces, hay que ser un poquito más preciso, o sea, tienen que ir ajustando. Y ahora vuelvo a este práctico, que es el que estuvo explicando la arquitecta. Si bien no importa el orden cronológico, que el trabajo práctico 1, el 2, el 3, este es el 3. Chicos, háganlo a este práctico y lo entregamos el martes de la semana que viene, ¿sí? Nosotros hasta el martes de la semana que viene ya vamos a devolver estos prácticos. Y hay otra cosa que quiero pedirles. En la base de datos que nosotros tenemos, muchos no tenemos los teléfonos celulares, a lo mejor han cambiado. Ya hay algunos que han enviado los teléfonos celulares, yo ya los estuve adecuando a la planilla del grupo que nosotros tenemos, ¿sí? Y a mí me ha surgido una sola duda. Hay dos personas que tienen el mismo apellido, que eran Benazar o Benazar. Sí. En el grupo 22, junto con Belagamba, Albarracín. Sí, Guadalupe. A mí me... vos sos María Guadalupe. Sí. Bien, porque yo tenía los dos y no sé si lo he puesto bien a los datos en nuestro grupo. Y la otra Benazar, ¿quién es? María Delfina. ¿Está? Sí. ¿Ella en qué grupo está? María Delfina. Está en el grupo 25 conmigo, Roberto. Ah, bien. Exacto, María Delfina. Bueno, yo ya es para poder chequear eso, ya los veo, si les he puesto bien nada más. Porque recuerden que nosotros sí tenemos que tener bien los datos de ustedes para luego poderle pasar la regularidad, ¿sí? A ver, y también, bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Hasta acá. Chicos, las comisiones, ahora que tenemos ya toda la información, vamos a hacer grupos de WhatsApp con cada una de las comisiones y un integrante por grupo va a formar parte del grupo de WhatsApp, no todos, para que sea más rápida, digamos, la comunicación. ¿Les parece? Porque si, a ver, si ponemos, qué sé yo, las 50 personas que están en cada comisión, por ahí a lo mejor lo leen de acá a 2 horas al grupo y empiecen a preguntar lo mismo, entonces, bien. Hay algunos grupos, ¿sí?, que no tenemos los teléfonos, no tenemos absolutamente nada. Los que ya mandaron los teléfonos, ok, ya está todo pasado. Los que no mandaron el teléfono, yo les pido que me envíen un mail diciendo grupo 8, los nombres, los teléfonos, para que ya les cargue yo en la planilla y nos queden los datos limpitos. Porque de sección alumnos por ahí nos dieron teléfonos fijos, teléfonos celulares, a lo mejor por ahí los teléfonos celulares estaban mal puestos. Chicos, cuando manden el teléfono, manden como se manda ya hoy un teléfono, 3815, no pongan 0381-15978, porque me es más fácil a mí, que estoy armando todo ese abasto de datos, bueno, que la manden de esa manera, simplemente eso. Volvemos. ¿Dudas o preguntas con respecto? A ver, podemos entender que a lo mejor ahora no les salgan las dudas con este práctico. Cuando comiencen a hacer, ya todos los integrantes de la cátedra sabemos que aparecen estas cuestiones. Analicen muros contiguos, analicen muros encaballados, ¿sí? Ustedes son los que les van a dar los datos, pero liquiden, chicos. Si ustedes ponen prescripciones adquisitivas y prescripción liberatoria, obviamente no hay un cálculo, ¿sí? Y con respecto al presupuesto, que ya también les explicó recién Malena, el presupuesto de ese muro, lo previo que voy a hacer es el cómputo métrico. El cómputo métrico, chicos, como hacen en economía, o sea, es decir, para el cimiento yo tengo excavación y llenado de cimiento, mampostería bajo capa.
Capa aislador horizontal, si tiene verticales, bueno, le ponen verticales. Mampostería sobre capa y revoque. No le agreguen pintura, no le agreguen revestimiento. Para poder liquidar el muro es tan solo esos los datos que necesitamos para hacer el cómputo métrico. En base al cómputo métrico, hacen el presupuesto. Quería decirles, hay un error tremendo que siempre, muy común en el práctico de medianería, cuando están haciendo esto que les está comentando el arquitecto y hacen el análisis, digamos, de cada uno de los ítems, copian y pegan. Y a ver, cuando ustedes hacen el ejemplo, por ejemplo, de un muro que ya tiene una prescripción liberatoria de cerramiento forzoso, hacen el gráfico, ya hagan lo que corresponde, y cuando van a hacer el análisis de los distintos ítems, ponen excavación, cimiento. Entonces, eso nos da la pauta de que no han entendido nada, porque si ya prescribió el cerramiento forzoso, porque hago, digamos, los ítems de mampostería bajo capa, cimiento, bla, bla, si ya está prescrito ese sector de muro. Por eso les digo que esto parece fácil, pero no es tan fácil. Hay que estar bien atentos con todas las cositas que aparecen, porque después en el práctico se ve todo esto. ¿Han entendido lo que les he dicho? Porque ese es un error muy común. Copio y pego. Copio lo que tiene el compañero y lo pego al mío. Y resulta que mi ejemplo no tiene nada que ver con el del compañero. La aclaración con respecto a eso, si ya prescribió, ¿sí?, el cerramiento forzoso, no voy a tener liquidación de ¿qué? De cimiento, de mampostería bajo capa y de capa aisladora. Voy a tener solamente la mampostería sobre capa con los revoques, ¿sí? Entonces, por favor, estén atentos a cómo hagan este práctico, ¿sí? Y el contrato ese que les subió la arquitecta es un contrato tipo para el contrato de medianería. Como ustedes saben, ustedes pueden, a lo mejor tienen otro contrato de medianería, y si ese contrato, chicos, lo tienen que llenar en base a la liquidación que hicieron. Porque hay veces que hacen el contrato independientemente de la liquidación. Si ustedes, por decirles, toman 3 ejemplos para liquidar, el contrato lo van a hacer de uno solo, de un solo contrato por el grupo. A ver, es un práctico muy lindo para que todos puedan practicar. Y siendo chicos 3, 4, 5 integrantes, cada uno puede hacer con diferentes formas, es decir, contiguo, con prescripción, sin prescripción, con esto, y se pueden intercambiar, porque es importante el día de mañana cuando van a rendir la materia, y cuando tienen que rendir la carpeta de trabajos prácticos, porque siempre le preguntamos por esto, y ahí es donde empiezan a patinar sobre hielo con zapatilla flecha. No, y la medianería es un tema que ahora les parece un poco teórico, pero cuando ustedes se reciban y empiecen una obra o vayan a hacer un relevamiento para hacer una remodelación, el tema de la medianería es lo primero que tenemos que constatar. Y ahí quiero verlo, ¿sí?, cómo se van a acordar de la cátedra de legislación cuando nos enseñábamos la medianería. Porque la medianería, ahora acá le estamos contando como una cosa teórica, les explicamos, pero en la realidad es un tema que tiene muchísimas controversias, van a discutir con los vecinos, tienen que hacerle entender al comitente. El tema de la medianería es un tema bien complicado. Hay una película muy linda para que vean que se llama El vecino de al lado, la pueden buscar en YouTube, y ahora que estamos hablando de la medianería y estamos en pandemia y estamos medio en casa, está bueno que la vean, se llama El vecino de al lado. Está buena porque aparte es un análisis que se hace en la casa que diseñó Le Corbusier en La Plata, en Buenos Aires. La Curuché. Así que interesante, como le decía, que lo puedan ver. Chicos, otra cosita con respecto a este práctico.
ustedes lo comienzan a hacer y surgen dudas, consúltennos, ¿sí? Y a partir de ahora ya vamos a tener ya una relación más frecuente con ustedes para poder ir viendo, ¿sí? Todo lo que les surjan como dudas. Lo mismo que durante la clase, chicos, no tengan problema en por ahí, mandan el mensajito, paramos, le volvemos a marcar. Por eso estamos, chicos, es para... Y no nos tengan miedo, si no somos malos, ni a la gente invitada. Todos los disertantes que vienen, chicos, es como una gran familia que tenemos en esta cátedra y estamos para eso, para poderles enseñar y transmitir lo que sabemos y las necesidades que ustedes tengan. Con absoluta confianza son las preguntas. Y recuerden algo que mucha gente que está acá me conoce, que yo digo lo siguiente: nunca hay una pregunta tonta, ni soy un tonto por preguntar algo que no sé. Hasta el momento, yo que tengo apenas 56 años, la única forma que tuve yo de aprender algo es preguntando, no sé, me explican, y cuando no entiendo, que me vuelvan a explicar, ¿sí? Así que con confianza, pregunten. ¿Mm? ¿Listo? Así lo dejamos. ¿Listo? Si no tienen preguntas, vayan a tomar mate, algo. Aprovechemos que ya está. Sí. Yo soy García Contreras, del grupo que dice el arquitecto Roberto que no entregamos. Nosotros le enviamos el trabajo práctico por medio